A los 4 años, su mamá ya había decidido que esa niña gorda, fea y sin gracia iba a ser su boleto de salida, no como hija, como producto, como inversión. A los 17, esa misma madre la sentó en las piernas de soldados nazis a cambio de comida. A los 36, el hombre más rico del mundo la drogaba para hacer con ella lo que se le antojaba. A los 53, murió sola en un baño de París, sin que nadie la sostuviera. Se llamaba María Callas, y lo que su propia familia le hizo fue un crimen que nunca tuvo juicio, nunca tuvo culpable y nunca tuvo castigo. Lo que vas a leer es la investigación que la industria del espectáculo enterró durante décadas, la historia que los productores, los empresarios y los herederos no querían que saliera porque incomoda demasiado, porque señala a demasiada gente poderosa y porque destruye la versión bonita y romantizada que le vendieron al mundo sobre la diva más grande del siglo XX. Hoy vas a descubrir 4 cosas concretas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre María Callas. Lo primero son las cartas. Cartas inéditas donde María, con su propia letra, nombra uno por uno a los hombres que abusaron de ella durante toda su vida, empezando por la persona que más debió haberla protegido, su propia madre. Cartas que su familia intentó destruir en cuanto ella murió, porque sabían exactamente lo que decían y lo que significaba que el mundo las leyera. Lo segundo es el secreto detrás de su transformación física. María pasó de pesar 100 kilos a pesar 50 en menos de un año. El mundo lo aplaudió y las revistas enloquecieron. Nadie preguntó cómo lo había hecho. Ese precio fue devastador porque fue su voz, la voz más extraordinaria del siglo XX, que comenzó a romperse y a apagarse directamente por culpa de esa transformación que todos celebraron sin entender nada. Lo tercero es una tumba sin nombre en un cementerio de las afueras de Milán, una tumba que María visitaba en secreto, de madrugada, sin decírselo a nadie. Era la tumba de su hijo, el hijo que tuvo con Aristóteles Onassis y que ese hombre, el más rico del mundo en ese momento, se negó a reconocer públicamente. El hijo que la historia oficial borró como si nunca hubiera existido. Lo cuarto es el certificado médico que revela la verdadera causa de su muerte. Un documento que su familia conocía desde el primer día, que ocultaron con toda la intención del mundo durante más de 40 años, y que cambia por completo la manera en que entendemos sus últimos días y lo que realmente estaba pasando en ese departamento de París mientras el mundo seguía girando sin saber nada. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Pero antes de hablar de cómo murió María Callas, necesitas entender cómo nació. Porque su infierno no empezó con la fama, ni con Onassis, ni con los escándalos. Empezó exactamente el día en que llegó al mundo. Desde el primer segundo de su existencia, el universo en el que nació ya la había rechazado. Nueva York, 2 de diciembre de 1923. Hospital de Manhattan. Una pareja de inmigrantes griegos espera el resultado de un parto complicado que lleva horas. Ella se llama Evangelia Dimitriadis. Lleva 9 meses rezando con desesperación por una sola cosa, que sea varón. Un hijo que reemplace al que perdió 2 años antes. Vasily, su niño de apenas 2 años muerto de meningitis. Una pérdida que la destruyó por dentro y de la que nunca se recuperó del todo. Esa ausencia se convirtió en una obsesión que consumió todo lo demás. El parto termina. La enfermera se acerca con el bebé en brazos. Es niña. Evangelia no la mira. Se voltea hacia la pared, cierra los ojos y le da la espalda a su hija recién nacida. No la toca, no la carga, no dice nada. Solo se voltea, como si ese bebé fuera un error que prefiere ignorar. Pasan 4 días completos y esa bebé sigue sin nombre. Existe en el hospital sin identidad, registrada como bebé de la señora Kalogeropoulos, como si nadie en esa familia hubiera encontrado las ganas de reconocerla como parte de su vida. Finalmente, por presión del hospital, la llaman María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, un nombre larguísimo para una niña a la que nadie quería cargar. Y hay un detalle que lo dice todo: sus padres no fueron en persona a registrarla, mandaron a un conocido. El primer acto oficial de la vida de María Callas fue tramitado por un extraño porque sus propios padres no tuvieron ni las ganas de ir. Los psicólogos llaman a esto herida de abandono primario. No es metáfora, es un trauma real que se graba en el sistema nervioso de un bebé antes de que tenga lenguaje, antes de que entienda nada. Se graba en el cuerpo, en la manera en que ese ser humano se relacionará con el mundo durante toda su vida.
Es la herida más difícil de sanar porque no tiene palabras ni recuerdo concreto, solo tiene la certeza profunda de que el mundo no te quiere aquí. Esa herida nunca cerró en María. La persiguió cada día, en cada relación, en cada escenario, en cada momento de silencio a las 3 de la mañana. María creció siendo exactamente todo lo que su madre odiaba. Gorda, miope, con gafas gruesas que le daban un aspecto torpe, con acné que le cubría la cara, sin gracia en los movimientos, sin el encanto que hace que la gente voltee a verte cuando entras a un cuarto. Su hermana Jacquincy era todo lo contrario, delgada, de rasgos finos, simpática y sociable. Era la favorita sin ningún disimulo. Evangelia la vestía con los mejores vestidos, la peinaba con cuidado y la exhibía como trofeo. María era la sombra, el error, la decepción con piernas que le recordaba todos los días que el universo le había negado el hijo varón que ella merecía. Años después, cuando María ya era la soprano más famosa del mundo y los reyes pagaban fortunas para escucharla, ella le dijo a la revista Time algo que hiela la sangre: mi hermana era delgada, bonita y simpática. Mi madre siempre la prefirió. Yo era el patito feo, gordo, torpe, impopular. Es cruel hacerle sentir a una niña que es fea y que no la quieren. Una mujer en la cima absoluta de su carrera, recordando con el mismo dolor fresco de una niña de 8 años el rechazo de su propia madre. La herida seguía ahí. Ni la fama ni los aplausos de millones de personas habían podido cerrarla. Evangelia descubrió algo cuando María tenía 4 años que cambió la dinámica de toda la familia para siempre. La niña cantaba, y su voz no era normal. Era un fenómeno. Era algo que los profesores con décadas de experiencia no habían escuchado nunca. Un torrente de sonido que llenaba los cuartos, que hacía que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo, que generaba una sensación física en quien la escuchaba. Y cuando Evangelia escuchó esa voz, no pensó lo que piensa una madre que ama a su hijo. No sintió orgullo ni ternura. Lo que sintió fue algo completamente distinto. Vio un producto. Vio la salida que llevaba años buscando. Vio la manera de escapar de su matrimonio fracasado, de la pobreza en Queens, de la vida gris que odiaba con toda su alma. Desde ese momento la infancia de María terminó, no metafóricamente, sino de verdad de golpe. A los 5 años empezaron las clases de piano, no clases normales de 1 hora, sesiones de 4, 5, 6 horas continuas, sin descanso, sin juegos, sin la posibilidad de ser una niña. A los 8 años las clases de canto. 8 horas diarias, a veces 10. Mientras las demás niñas jugaban en los parques de Manhattan, María estaba encerrada en una habitación practicando escalas hasta que le sangraba la garganta, hasta que se quedaba sin voz, hasta que se desmayaba de agotamiento puro. Las frases que Evangelia le repetía se convirtieron en el fondo sonoro de su infancia. Eres gorda, eres fea, lo único que tienes es esa voz, y si la pierdes no tendrás nada. Nadie te va a querer, nadie te va a mirar. Serás invisible. María la escuchó miles de veces. Se la grabaron en el alma con la permanencia del fuego, y terminó creyéndola con cada fibra de su ser. Esa creencia fue lo que la impulsó a convertirse en la soprano más extraordinaria del siglo, y fue exactamente lo mismo que la destruyó después. María tiene 13 años y el matrimonio de sus padres explota definitivamente. Evangelia toma una decisión que marcará toda esta historia. Agarra a sus hijas y se las lleva a Atenas, lejos del padre, lejos de América, hacia un país que en pocos años será devorado por la guerra más brutal que la humanidad había visto. En Atenas, María ingresa al Conservatorio Nacional. Tiene 13 años, pero necesita 16 para entrar, así que falsean su edad en los documentos. Un crimen menor que los profesores ignoran, porque su voz es tan extraordinaria que las reglas normales parecen pequeñas comparadas con lo que están escuchando. Aquí María conoce a la única persona que en toda su vida la amará sin condiciones. Elvira de Hidalgo, soprano española retirada que ahora dedica su vida a enseñar. Elvira la escuchó cantar por primera vez en una audición rutinaria y algo cambió en su cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque vio 2 cosas al mismo tiempo, un don sobrenatural que el mundo todavía no merecía, y debajo de ese don, una niña completamente rota, hambrienta de amor, construida a base de críticas y horas de práctica hasta el desmayo. Elvira le enseñó técnica vocal, la tradición del bel canto, el arte de hacer que una voz se convierta en un instrumento perfecto. Le enseñó a moverse en el escenario, a interpretar con todo el cuerpo. Pero lo más importante que le dio no estaba en ningún libro. Le dio afecto sin condiciones.
La abrazaba cuando cometía errores en vez de humillarla. Le decía que era valiosa como persona con independencia de lo que su voz pudiera hacer ese día. María la llamó siempre su madre artística porque la biológica solo la veía como una inversión de la que esperaba retorno. Pero el daño era más profundo de lo que la ternura podía alcanzar. María no sabía recibir amor, no confiaba en él. Cada vez que Elvira la trataba con cariño, una parte de María se tensaba esperando el golpe, que seguramente vendría después. Esa desconfianza la acompañaría siempre y la haría vulnerable a los hombres que llegarían después, hombres que sabían leer ese tipo de heridas y usarlas como palanca. Los ejércitos de Mussolini invaden Grecia. Meses después, Hitler completa la ocupación. Las calles de Atenas cambian de un día para otro. Soldados en cada esquina, toque de queda. Y hambre, hambre de verdad. No de saltarse el desayuno, sino de no saber si mañana habrá algo que llevarse a la boca. María tiene 17 años, está atrapada en un país ocupado, y aquí llegamos a la primera revelación. Existen cartas que María escribió años después, describiendo con una claridad brutal lo que vivió durante esos años, cartas que su familia intentó destruir cuando ella murió porque sabían lo que decían, cartas que la biógrafa Lindy Spence encontró décadas más tarde y que cambian la versión oficial de esa época. En esas cartas, María describe lo que su madre la obligó a hacer durante la ocupación nazi. Evangelia hacía lo que fuera necesario para conseguir comida de los soldados alemanes e italianos. Eso algunos biógrafos ya lo sabían. Lo que casi nadie se atrevía a contar es lo que intentó hacer con sus hijas. Spence lo escribió sin rodeos. Callas estaba profundamente resentida con su madre por haberla ofrecido a los soldados nazis a cambio de comida. En sus cartas, María describe cómo Evangelia la llevaba a reuniones con oficiales alemanes, cómo la obligaba a sentarse en sus piernas, cómo les permitía tocarla, todo a cambio de latas de comida, de raciones militares, de la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir un día más. María tenía 17 años, era virgen, era una adolescente que había dedicado cada hora de su vida a perfeccionar una voz con la que soñaba pararse en el escenario de la Scala de Milán. Imagina esa escena con toda la claridad posible. Una adolescente sentada en las piernas de un soldado invasor en un cuarto que huele a tabaco y alcohol, mientras ese hombre la toca donde no debe, y en la esquina del mismo cuarto su madre, observando sin intervenir, calculando cuántas latas de comida vale la dignidad de su hija, midiendo el precio de cada caricia forzada. La excusa de Evangelia era siempre la misma, la supervivencia. Si no hacemos esto, morimos de hambre. ¿Quieres que muramos por tu culpa? Usaba la culpa como arma afilada. Convertía a María en responsable del bienestar de toda la familia. Una niña de 17 años cargando con el peso moral de mantener vivas a su madre y a su hermana. Esto tiene nombre clínico, parentificación. Obligar a un hijo a asumir el rol del adulto. María lo vivió en su forma más extrema y brutal. Pero María encontró algo que la salvó de lo peor. Descubrió que si cantaba para los soldados, muchos se conformaban con eso. Su voz los hipnotizaba, los sacaba por unos minutos de la guerra, les daba algo que el alcohol no podía dar. Su voz la salvó de lo peor, pero no del trauma. No borró las manos que ya la habían tocado. No borró la certeza que se instaló en ella y que nunca abandonaría del todo, que su cuerpo era una mercancía, que su valor dependía de lo que pudiera dar, que el amor siempre tiene un precio que alguien tarde o temprano pasa a cobrar. María Callas pasó toda su vida adulta buscando el amor que sus padres nunca le dieron, con una desesperación que los de afuera no podían ver porque estaba cubierta por la armadura de la fama y la perfección. Esa búsqueda la llevó directamente a los brazos de los hombres que más daño le harían, porque no sabía reconocer el amor verdadero, solo conocía el uso, la explotación, el control disfrazado de afecto, y cuando algo se parece a lo único que conoces, lo reconoces como hogar aunque te destruya. La guerra termina. María tiene 22 años y toma la decisión más valiente hasta ese momento, escapar de su madre. Cruza el Atlántico de regreso a Nueva York a buscar a su padre. Llega creyendo que quizás esta vez será diferente. No funcionó. George era un fantasma, frío, distante, tan incapaz de amarla como su madre, solo que de manera más silenciosa. Pero en Nueva York ocurre algo que cambia el rumbo de todo. María conoce a Giovanni Senatello, tenor italiano retirado que dirige la temporada de ópera en la Arena de Verona. Senatello la escucha cantar y queda paralizado varios segundos sin poder moverse. Le ofrece un contrato esa misma tarde. Italia la espera.
El año es 1947 y la historia de María Callas está a punto de entrar en la fase que el mundo recordará siempre, aunque no sepa ni la mitad de lo que realmente pasó. Arena de Verona, agosto. María sube al escenario por primera vez ante un público de verdad. Tiene 24 años, pesa casi 100 kilos. Las gafas gruesas que lleva le dan un aspecto que no encaja con ninguna idea de glamour operístico. No es hermosa por ningún estándar de la época. Pero cuando abre la boca y canta la Gioconda de Ponchielli, 3000 personas dejan de respirar al mismo tiempo. El aire del anfiteatro cambia. Algo pasa que no tiene explicación racional. El director de orquesta Tullio Serafin, uno de los más respetados de Europa, la describió después con una frase que se quedó grabada en la historia de la música, una voz grande e imposible de clasificar, con 3 registros completamente distintos que no deberían poder coexistir en la misma garganta humana. Una voz que desafiaba lo que se consideraba posible. Esa noche el público se pone de pie. 15 minutos de aplausos sin parar. Flores lloviendo desde todos los rincones del anfiteatro. Gritos de brava que rebotan en las piedras romanas de 2000 años de antigüedad. Esa noche María Callas deja de ser la niña rechazada de Nueva York. Se convierte en la divina. ¿Sabes lo que significa ese título? No es un apodo bonito ni una etiqueta de marketing. Es la forma más alta de alabanza que existe en el mundo entero de la ópera. Significa que tu voz ya no es humana, que viene de un lugar que no se puede explicar, que cuando cantas, algo sagrado baja del cielo y se mete en el cuerpo de todos los que te escuchan. María odiaba ese apodo con toda su alma. Le parecía la ironía más cruel del universo. ¿Cómo podía ser divina una mujer que por dentro se sentía basura? ¿Cómo podía ser sagrada a alguien a quien su propia madre había ofrecido a soldados de un ejército ocupante a cambio de latas de comida? El público no sabía nada de eso, solo escuchaba la voz. Y la voz era, en efecto, divina. Esa misma noche, en ese mismo anfiteatro, conoce al primer hombre que la destruiría. Se llama Giovanni Battista Meneghini, empresario italiano, fabricante de ladrillos, rico y bien conectado en los círculos de la ópera, apasionado del bel canto y 30 años mayor que ella. 30 años. Una diferencia de edad que a nadie en ese mundo pareció importarle lo más mínimo. Meneghini vio en María lo mismo que vio su madre cuando tenía 4 años, un producto con potencial ilimitado, una inversión que podía multiplicarse 1000 veces si se manejaba bien. Comenzó a cortejarla con una estrategia calculada, la llenó de atenciones, le decía que era hermosa cuando todo el mundo la señalaba por su peso. Le prometía que cuidaría de ella, que nunca tendría que preocuparse por nada. María, que nunca había conocido el amor verdadero, que no tenía referencia de cómo se sentía que alguien te quisiera sin querer algo a cambio, confundió el control con la protección. Confundió la obsesión de un hombre que veía una oportunidad de negocio con la devoción de alguien que la amaba. Pensó que por fin alguien la veía. Se casaron en 1949. Ella tenía 26 años, él 53. Desde el primer día el matrimonio fue un contrato comercial disfrazado de romance. Meneghini se convirtió en su manager exclusivo. Controlaba todos sus contratos, negociaba sus honorarios, administraba cada centavo que ella ganaba. María firmaba lo que él le ponía enfrente sin leer, sin consultar abogados. Confiaba en él porque necesitaba confiar en alguien, porque la alternativa era aceptar que seguía sola y eso era lo que más terror le daba. Meneghini aprovechó esa necesidad con una precisión que da escalofríos. Cada vez que María cuestionaba algo, cada vez que le preguntaba por qué tal contrato decía lo que decía, o por qué tal cuenta estaba a su nombre y no al de ella, él respondía con una sola frase que la desarmaba por completo: «No confías en mí, después de todo lo que he hecho por ti, después de cómo te he cuidado». Era exactamente el mismo patrón que había vivido con su madre: control disfrazado de protección, explotación disfrazada de amor. María no lo reconocía porque era lo único que había conocido en toda su vida, lo que María no descubriría sino hasta años después, cuando ya era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Es que Meneghini lo ponía todo a su propio nombre. Las cuentas bancarias, las propiedades, los derechos sobre sus grabaciones más importantes. María trabajaba 18 horas diarias, ensayaba hasta el agotamiento físico, cantaba en los escenarios más exigentes y brutales del mundo, y su marido se quedaba con la mayor parte del dinero que ella generaba. En una de sus cartas, María lo escribió con una claridad que duele leer: «Me robó más de la mitad de mi dinero, poniendo todo a su nombre desde el momento en que nos casamos. Fui una tonta por confiar en él.
En otra carta lo llamó directamente un piojo sin un centavo, que se había enriquecido a costa de su talento, pero seguía con él, porque era lo único que conocía, porque necesitaba creer que alguien la amaba, porque la alternativa era demasiado oscura. Los años dorados, María conquista todos los escenarios que importan en el planeta, la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de París, Buenos Aires, México, Chicago. Donde quiera que aparece su nombre en un cartel, las entradas se agotan en horas. Los críticos más exigentes de Europa y América la comparan con las leyendas del pasado. Dicen que ha resucitado el bel canto, que ha devuelto la vida a óperas que nadie se atrevía a cantar. Tosca, Norma, La Traviata, Lucía di Lammermoor, Medea. Cada papel que interpreta se convierte en el estándar contra el que todos los demás sopranos del mundo tendrán que medirse. Pero algo la carcome por dentro en medio de toda esa gloria. Algo que no desaparece sin importar cuántos aplausos reciba ni cuántas flores le llenen el camerino. Sigue siendo a sus propios ojos la niña gorda y fea que su madre despreciaba. El mundo la adora por lo que sale de su garganta, pero ella quiere que la adoren por algo más. Quiere que alguien la mire y la desee, no por lo que canta, sino por lo que es. Quiere ser bella. Quiere que cuando entre a un cuarto la gente voltee a verla y no espere a que abra la boca. Y entonces toma la decisión que cambiará todo para siempre. Esta es la segunda revelación que te prometí, el secreto detrás de su transformación física y el precio que pagó su voz por ella. En menos de un año, María pierde 36 kilos. Pasa de 100 a 54 de una manera que desafía toda lógica médica de la época. El mundo no puede creerlo. Las revistas la acosan en cada ciudad que visita. Mujeres de todo el mundo le escriben cartas suplicándole que revele su método. Clínicas y empresas le ofrecen fortunas por una patente exclusiva. Y aquí empieza el misterio que tardó décadas en resolverse. Durante años circuló un rumor oscuro y perturbador que se repetía en los camerinos, en los restaurantes de moda y en las columnas de chismes de la época. María había ingerido voluntariamente una tenia, un parásito intestinal. Un gusano que se instala en el intestino y devora los nutrientes de todo lo que comes, adelgazándote de una manera que ninguna dieta convencional podía igualar. Era una práctica que existía desde el siglo XIX, cuando mujeres desesperadas por cumplir con los estándares de belleza de su época tragaban cápsulas con huevos de parásitos. Algunas perdían peso, otras desarrollaban infecciones que las dejaban inválidas. Algunas morían cuando el parásito crecía sin control y atacaba órganos vitales. La respuesta real llegó en 2014, cuando Elena Pozzi, la chef personal de María durante varios años, reveló la verdad en una entrevista. María no ingirió la tenia a propósito. Se infectó por accidente, múltiples veces. Y la razón fue su dieta, una de las más extremas que cualquier médico calificaría hoy como peligrosa. Casi exclusivamente carne cruda, steak tartar, carnes a la parrilla apenas tocadas por el fuego, nada de pan, nada de pasta, nada de azúcar, solo proteína y vegetales sin condimentar, día tras día, mes tras mes. Pozzi confesó que tanto ella como María se infectaron repetidamente de tenias por el consumo de carne cruda. No fue un método secreto, fue el efecto secundario de una dieta llevada al límite por la desesperación de ser bella. Pero hay algo más oscuro detrás de esa transformación, algo que María nunca quiso admitir en público. La presión no venía solamente de ella misma, venía de todos los hombres que la rodeaban. Meneghini le insinuaba constantemente que su peso era un obstáculo para su carrera, que los directores de teatro hablaban de ello, que la industria tenía sus expectativas. Los directores de los teatros más importantes le sugerían, con la delicadeza hipócrita de quien tiene poder sobre ti, que considerara adelgazar. La industria entera le repetía el mismo mensaje que su madre le había grabado en el alma desde que tenía 5 años. Eres gorda, eres fea, lo único que tienes es tu voz. María adelgazó para que la amaran, para demostrarle al mundo y a sí misma que era algo más que una garganta prodigiosa encerrada en un cuerpo que nadie quería mirar. Y funcionó parcialmente. Su nueva figura le abrió puertas que antes estaban cerradas, más portadas de revistas, más invitaciones a los eventos más exclusivos de Europa. Los hombres empezaron a mirarla de otra manera. Ya no era solo la soprano de voz imposible, era una mujer deseable, pero algo se rompió en el proceso,
algo que no se podía arreglar después. Los expertos en fisiología vocal llevan décadas discutiendo este punto y la mayoría llega a la misma conclusión. La pérdida extrema de peso dañó de manera permanente la voz de María Callas. Los músculos que sostenían y daban estabilidad a su instrumento se debilitaron. La resonancia corporal cambió. La potencia disminuyó. Las notas agudas que antes salían con una naturalidad sobrenatural empezaron a costarle un esfuerzo que antes no existía. María sacrificó parte de su don más extraordinario para ser amada. Cambió su voz por la posibilidad de que alguien la mirara con deseo. ¿Recuerdas la frase que su madre le repitió miles de veces durante su infancia? Lo único que tienes es tu voz. Pues María eligió arriesgar lo único que tenía para conseguir lo único que quería: amor. Y la ironía es tan brutal que cuesta escribirla. Adelgazó para que alguien la viera, y efectivamente alguien la vio. Alguien poderoso. Alguien que la destruiría con más precisión y más daño que cualquier parásito intestinal. Prepárate, porque lo que viene es el centro de todo. 3 de septiembre, Hotel Danieli, Venecia. Elsa Maxwell, la periodista más influyente de la alta sociedad europea, organiza un baile de máscaras. María tiene 33 años, es la soprano más famosa y mejor pagada del mundo, y está a punto de conocer al hombre que la destruirá definitivamente. Aristóteles Sócrates Onassis, el hombre más rico de Grecia, uno de los 10 más ricos del planeta, dueño de una flota de petroleros que cruzaba todos los océanos, un imperio construido desde la nada, desde la pobreza absoluta de un inmigrante sin contactos ni dinero, coleccionista obsesivo de mujeres famosas y de todo lo que el dinero puede comprar, casado con Atina Libanos, hija de otro magnate griego. Esa noche Onassis miró a María y supo que la quería, no porque su voz lo conmoviera, sino porque ella era el trofeo más codiciado del mundo artístico y él coleccionaba trofeos con la misma frialdad con que coleccionaba petroleros. María, que llevaba toda su vida buscando amor, con una desesperación que crecía con cada año, confundió la mirada de un depredador con adoración genuina. No era lo que pensaba, era hambre, pero ella no sabía distinguir. Los meses siguientes, Onassis la cortejó con una intensidad que María nunca había vivido. Flores todos los días, no ramos pequeños, sino jardines enteros enviados a sus camerinos en media Europa. Joyas que costaban más que casas. Llamadas de horas donde le decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Eres hermosa, eres única, te amo por quien eres, no solo por tu voz. Era mentira. Todo era una mentira calculada por un hombre que llevaba décadas perfeccionando el arte de conseguir lo que quería. Pero María quería creerlo tanto que se convenció de que era verdad. Verano, Onassis lanza su jugada maestra. Invita a María y a su esposo Meneghini a un crucero en su yate, el Cristina, el barco privado más lujoso del mundo en ese momento. 115 metros de largo, piscina privada, cine propio, camarotes decorados con arte de museos. También invita a Winston Churchill y su familia, a príncipes y aristócratas de toda Europa. Los taburetes del bar estaban forrados con piel de ballena. Las barandillas eran de oro. Cada camarote costaba más que una casa en Manhattan. María nunca había visto nada igual. Después de una infancia de hambre real en la Grecia ocupada, después de años de trabajo brutal hasta el agotamiento para construir su carrera desde cero, ese yate era como un sueño material tan perfecto que daba miedo cerrar los ojos por si desaparecía. Y Onassis lo sabía exactamente. Usó el lujo como arma de seducción, con la misma frialdad con que usaba todo lo demás. Le mostró un mundo donde nunca tendría que preocuparse por nada, donde sería tratada como reina, donde el dinero no tenía límite. Todo esto puede ser tuyo, le susurraba. Solo tienes que amarme. María no entendía que era una transacción, que Onassis nunca regalaba nada, que todo tenía un precio que ella pagaría más tarde, con su carrera, con su salud y con lo poco que le quedaba de cordura. Durante 3 semanas flotando por el Mediterráneo, Aristóteles Onassis sedujo a María Callas delante de todos, delante de su propia esposa, delante del marido de María, delante de Winston Churchill, sin importarle el escándalo porque el escándalo lo excitaba. El poder de tomar lo que quería mientras el mundo entero miraba lo embriagaba más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras los demás dormían con el mar Egeo meciéndolos, Aristóteles y María consumaron su relación a bordo del Cristina. María escribiría después, en esas cartas íntimas que su familia intentó destruir,
palabras que revelan sin disimulo toda la profundidad de su desesperación. Me entregué en cuerpo y alma. Necesitaba afecto y ternura. Le dije, soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras. Esa frase lo resume todo. Una mujer tan hambrienta de amor que se entregaba sin condiciones a quien le mostrara, aunque fueran migajas de afecto. Una niña rota dentro de un cuerpo adulto, buscando sin descanso lo que su madre le negó desde el primer día. 29,974 caracteres, prácticamente exacto a 30.000. Aquí está el texto completo. El 3 de noviembre de 1959, María deja oficialmente a Meneghini, 3 meses después del crucero en el Cristina, 3 meses después de que Onassis le mostrara un mundo que nunca había imaginado. María firma el fin de una década de matrimonio. Renuncia a la estabilidad financiera que tanto le costó construir. Renuncia a gran parte de su carrera. Se convierte oficialmente en la amante de Aristóteles Onassis, el hombre más rico de Grecia, delante de todo el mundo y sin pedirle permiso a nadie. El mundo enloqueció de escándalo. La prensa la destrozó con una ferocidad sin límites. Los periódicos más importantes de Europa y América la pusieron en portada con titulares que hoy parecen sacados de otra época, aunque en realidad no lo son tanto. La llamaron rompehogares, mujer de la calle, traidora a su esposo fiel, serpiente de la ópera. Las columnistas más leídas de París y Roma la convirtieron en el símbolo de todo lo que una mujer no debía ser. Nadie sabía lo que Meneghini le había hecho con su dinero durante 10 años. Nadie sabía que ese matrimonio era una cárcel dorada donde ella trabajaba 18 horas diarias y él se quedaba con la mayor parte de lo que ganaba. Nadie le preguntó su versión, solo la condenaron, como siempre se condena a las mujeres que hacen lo que quieren con sus propias vidas. Pero a María no le importaba. Por primera vez en su vida creía estar enamorada de verdad. Creía haber encontrado al hombre que la amaría como merecía ser amada, sin condiciones, sin precio, sin que al final del mes alguien le pasara la factura. Y aquí es exactamente donde la historia deja de ser un escándalo de sociedad y se convierte en algo mucho más oscuro y mucho más perturbador. Lo que nadie sabía es lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban, lo que Aristóteles Onassis le hacía a María en la intimidad de sus yates y mansiones. La biógrafa Lindy Spence encontró diarios de amigos íntimos de María que registraron sus confesiones durante años, y lo que descubrió destruye por completo la imagen romántica que el mundo tenía de esa relación. María confesó, en esas conversaciones que sus amigos documentaron, que Onassis la amenazaba físicamente cuando se enojaba, que la controlaba con una obsesión que no dejaba espacio para nada, que la humillaba en público cuando había bebido, que le gritaba delante de los sirvientes, que la insultaba con una crueldad calculada justo cuando más personas podían escucharlo. Pero lo más perturbador es lo que hacía en privado. Onassis le daba sedantes, pastillas que la dejaban inconsciente, que apagaban su voluntad y su conciencia de manera tan completa que ella no recordaba después lo que había pasado. Y cuando María no podía resistirse porque literalmente no podía moverse ni hablar ni decir que no, él hacía con ella lo que quería. María lo describió en sus confesiones con una claridad brutal. Después de tomar esas pastillas, Onassis la usaba. Encuentros que ella no recordaba al despertar. Encuentros que nunca consintió estando consciente. Actos que se repetían una y otra vez durante años. Piensa en lo que eso significa. María dormida, completamente inconsciente, sin capacidad de decir que no ni de recordar después, y ese hombre haciendo con su cuerpo lo que se le antojaba. Según los testimonios que Spence recogió, Onassis tenía exigencias que María nunca habría aceptado estando despierta. Las pastillas eran su método para eliminar la resistencia, para convertir a la mujer más famosa del mundo de la ópera en un objeto que no podía negarse. Era abuso grave y repetido durante años, y nadie dijo nada porque nadie quería mirar de cerca lo que pasaba detrás de esa historia que el mundo había decidido que era romántica. Y ahora viene algo que añade una capa de dolor difícil de sostener. María conocía esas pastillas y aún así las tomaba cuando él se las ofrecía. ¿Por qué? Porque parte de ella quería no sentir. Quería desconectarse de un cuerpo que siempre la había traicionado, el cuerpo gordo que su madre señalaba. El cuerpo que los soldados nazis habían tocado mientras su madre observaba desde la esquina. El cuerpo que nunca le pareció suficientemente digno de ser amado. Las pastillas eran una forma de desaparecer por unas horas.
Y si Onassis la usaba mientras tanto, quizás era el precio de un poco de paz. Es devastador pensarlo, pero es la realidad de muchas víctimas de abuso prolongado. Aprenden a disociarse, a separar el cuerpo de la mente, a sobrevivir yéndose a otro lugar mientras el horror sucede. Y María seguía con él, porque lo amaba, o porque creía amarlo, o porque había invertido tanto que admitir que era un desastre habría significado admitir que había destruido su vida por nada, porque necesitaba creer que alguien la amaba con la misma urgencia con que necesitaba respirar, porque no conocía otra forma de existir. Lo único que tienes es tu voz, le decía su madre. Esa frase se había transformado con los años en algo igualmente destructivo. Lo único que tengo es a Aristóteles. Y entonces sucedió lo imperdonable, lo que terminó de romper algo dentro de María que nunca volvió a soldarse del todo. Primavera. María descubre que está embarazada. Por primera vez en años siente algo que reconoce como esperanza verdadera. Cancela compromisos profesionales sin dudarlo. Come bien por primera vez en años. Duerme. Deja el alcohol y el tabaco. Sueña. En sus cartas de esa época, completamente distintas a todo lo anterior en su tono, María escribe sobre el futuro por primera vez en mucho tiempo. Describe la habitación que va a decorar, los nombres que considera uno por uno, las canciones que le cantará. Escribe: quiero darle todo el amor que a mí me negaron. Quiero que sepa desde el primer momento que es deseado, que es bienvenido, que existe alguien que lo ama sin condiciones. María Callas, la mujer que llegó al mundo sin nombre durante 4 días, queriendo hacer exactamente lo contrario con su hijo, queriendo romper el ciclo, queriendo ser la madre que Evangelia nunca fue. Pero Onassis no comparte su entusiasmo, todo lo contrario. Ya tiene hijos del matrimonio con Atina, Alexander y Cristina, un bebé con su amante, que no podría reconocer sin crear un escándalo que complicaría sus negocios y su fortuna. Era lo último que necesitaba. Le exige a María que aborte, con la misma frialdad con que tomaba cualquier decisión de negocios, sin suavizar las palabras. María se niega. Es la primera vez en toda su relación con Onassis que le dice que no, la primera vez que defiende algo con la misma firmeza con que él siempre imponía lo que quería. La primera vez que una parte de ella, la parte que todavía no había sido completamente destruida, se planta y dice que no, que a esto no llega su obediencia. Y aquí llegamos a la tercera revelación. La tumba sin nombre en el cementerio de Milán, el hijo secreto de María Callas, que la historia oficial enterró junto con él. El 30 de marzo de 1960, en una clínica de Milán, María Callas dio a luz. Estaba prácticamente sola. La única persona a su lado era Bruna Lupoli, su doncella de toda la vida. Onassis no estaba. Se había negado a acompañarla, a reconocer al bebé, a tener nada que ver con lo que él llamaba, con el desprecio característico de los hombres que no quieren hacerse responsables, esa complicación. El parto fue difícil. María estaba en el 8º mes. Había ocultado el embarazo de la prensa con un esfuerzo enorme. El bebé nació prematuro, con problemas respiratorios severos. Lo trasladaron de urgencia a otro hospital. María quedó bajo la anestesia, sola con Bruna a su lado, esperando noticias que tardaban en llegar. Cuando despertó, el médico le dio la noticia. Su hijo había muerto. Insuficiencia respiratoria. Apenas unas horas en el mundo, las suficientes para que su corazón latiera y luego se rindiera. Las enfermeras le dijeron que tenía los ojos oscuros de su madre, pero María nunca lo vio, nunca pudo sostenerlo. Nunca pudo decirle bienvenido ni cantarle ninguna de las canciones que había ensayado durante meses. Se lo llevaron antes de que pudiera tocarlo. Lo enterraron antes de que pudiera despedirse. ¿Sabes lo que le hace eso a una madre, especialmente a una que había esperado toda su vida poder dar el amor que nunca recibió? No hay cierre cuando no puedes ver a tu hijo. No hay despedida cuando no puedes sostenerlo. Solo queda un vacío permanente en el centro del pecho. Un hijo fantasma que existe solo en los sueños y en ese espacio entre dormirse y despertar, donde la mente no sabe distinguir lo que es real de lo que fue. El niño fue enterrado en un cementerio de las afueras de Milán. No lo registraron como hijo de Onassis, porque él no habría permitido su nombre en ningún documento relacionado con ese bebé. No lo registraron como hijo de Callas, porque el escándalo habría sido demasiado. Lo llamaron Homero Lengrini. Un nombre completamente inventado, una identidad falsa para ocultar la vergüenza de los poderosos y el dolor de una mujer que no tenía permiso de llorar en público. El conductor personal de María,
Ferruccio Mesadri, reveló en sus memorias algo desgarrador. María visitaba esa tumba en secreto, de noche, cuando no había nadie que pudiera reconocerla. Llegaba en un coche con los vidrios oscuros, caminaba sola hasta la lápida pequeña que no llevaba su nombre ni el de Onassis, sacaba un pañuelo de encaje blanco, limpiaba el polvo con una delicadeza infinita, y cantaba. Cantaba romanzas de Puccini y arias de Verdi, las mismas piezas que habían llenado de aplausos los teatros más importantes del mundo, pero ahora cantadas en un cementerio oscuro para un público de 0 personas vivas, para un hijo que nunca la escuchó y que nunca la escucharía. Imagina esa escena. La voz más extraordinaria del siglo XX, a las 3 de la madrugada, cantándole a una tumba que ni siquiera lleva su nombre. No hay imagen que resuma mejor lo que fue la vida de María Callas. María nunca se recuperó de esa pérdida. Algo que todavía funcionaba dentro de ella, alguna llama pequeña que había sobrevivido a su madre, a los soldados nazis, a Meneghini y a todo lo que había venido antes, se apagó en ese hospital de Milán. La esperanza, esa cosa frágil y obstinada que la había mantenido en pie durante décadas, dejó de tener forma reconocible. No hubo duelo público. No hubo flores, solo el silencio de una mujer que perdió a su hijo y no tuvo permiso de decírselo al mundo. Onassis, el padre de ese hijo muerto, siguió tratándola como un juguete que podía usar cuando quería y guardar en un cajón cuando no. Años después, cuando María le recriminó lo sucedido, Onassis le respondió con una crueldad que solo puede pronunciar alguien que ha perdido la capacidad de ver a los demás como personas reales. Le dijo, eso que llevabas en el vientre era un bastardo. No me hagas responsable de tu mala suerte. Un bastardo. Así llamó a su propio hijo, al hijo que María había llorado en silencio durante años en ese cementerio oscuro de Milán, con su pañuelo de encaje y sus arias de Puccini cantadas para nadie. Todo lo que te he contado hasta aquí era solo el prólogo, porque María todavía no había llegado al fondo. Teatro de la Scala, Milán. María interpreta a Medea. Su voz ya no es la misma. Los años con Onassis, la pérdida del bebé, el estrés constante de vivir una vida pública y privada al mismo tiempo de maneras completamente contradictorias, todo eso había cobrado su precio. El público empieza a notarlo. Los murmullos se extienden por el teatro. Y entonces, en el primer acto, cuando Medea denuncia a Jasón por haberla abandonado después de que ella lo sacrificó todo, el público comienza a silbar, a abuchear. El sonido que más teme cualquier artista, pero María hace algo que nadie esperaba. Toma las líneas del libreto y las dirige al público con una furia que no es actuación, con un dolor que no viene del personaje sino de ella misma. En ese momento la línea entre María y Medea desaparece. Cada palabra sale cargada con su historia entera. Su madre vendiéndola a soldados, Meneghini robándola, Onassis usándola dormida, el bebé enterrado bajo un nombre falso. Todo eso sale en esa voz que ya no era técnicamente perfecta, pero que en ese momento era algo que la perfección nunca puede alcanzar, completamente real. El teatro se queda en silencio absoluto. 3.000 personas conteniendo la respiración. Luego 10 minutos de aplausos. El público entiende que no está viendo una actuación. Está viendo a una mujer desnudando su alma delante de extraños. Es lo más valiente y lo más trágico que puede hacer un artista. Y María lo hace porque ya no tiene nada que perder. Octubre. María tiene 44 años. Y lee el periódico una mañana en su apartamento de París con el café todavía caliente y descubre que su vida acaba de terminar de golpe. Aristóteles Onassis se casa con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado más famoso del mundo, el símbolo absoluto de la elegancia americana, la mujer más fotografiada del mundo occidental en ese momento. Onassis no le avisó, no la llamó, no tuvo la decencia mínima de advertirle antes de que lo leyera impreso en blanco y negro. María se enteró exactamente como cualquier extraño, como si 9 años de su vida no significaran nada. Como si todo lo que había vivido, soportado y sacrificado por ese hombre fuera tan insignificante que ni siquiera merecía una llamada de 30 segundos. Las fotos mostraban a Onassis sonriente junto a Jacqueline, la ceremonia en la isla privada de Escorpios, los invitados elegantes, el champagne, las flores y María,
que había sacrificado su carrera en su momento más brillante por ese hombre, que había perdido un hijo por ese hombre y lo había llorado sola de madrugada en un cementerio, que había soportado años de humillaciones y abusos, creyendo que el amor acabaría pesando más que todo lo demás, no existía en esas fotos. Había sido borrada de la historia de ese hombre como si nunca hubiera estado ahí. El hijo de Onassis, Alexander, resumió el matrimonio de su padre con una frase que se volvió legendaria: «Es la unión perfecta, mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero». Una transacción comercial disfrazada de boda, exactamente igual que todo lo que Onassis había hecho con María durante años, pero esta vez con alguien que tenía el nombre y la imagen que él quería exhibir al mundo. María quedó destrozada. Un periodista que la encontró en un café de París le arrancó 3 oraciones que resumen una vida entera. Primero perdí peso, luego perdí mi voz y ahora he perdido a Onassis. 3 oraciones. La biografía completa de María Callas. Pier Paolo Pasolini intenta rescatarla. Le ofrece el papel de Medea en una película hablada, una oportunidad de reinventarse donde su voz no tiene que ser perfecta. María acepta. Filma en Turquía hasta el agotamiento. Un día se desmaya en el set. La película recibe una recepción respetable, pero no suficiente. La puerta que Pasolini abrió no lleva a donde María necesitaba llegar. María intenta una última gira mundial junto a Giuseppe Di Stefano, tenor que también conoció la gloria y también la vio retroceder. 2 glorias del pasado tratando de recuperar lo irrecuperable. Fue un fracaso. Su voz temblaba en notas que antes sostenía sin esfuerzo. El público que la había adorado ahora la miraba con pena. La pena duele más que el abucheo, porque el abucheo tiene intensidad. La pena es solo silencio y miradas que se desvían. El último concierto fue el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón. El lugar más lejano posible de todo lo que conocía. A miles de kilómetros de Nueva York, donde nació sin nombre, de Atenas, donde su madre la vendió, de Milán, donde enterró a su hijo bajo un nombre falso. Esa noche María Callas cantó en público por última vez. Tenía 50 años y sabía que era el final. París, 10 no. María se recluye en su apartamento de la Avenue Georges Mandel, un piso enorme con vista al Trocadero que resulta demasiado grande y demasiado silencioso para una mujer sola. Sus únicas compañías son 2 sirvientes fieles, Ferruccio y Bruna, y sus perros, que no hacen preguntas ni le recuerdan lo que fue. No recibe visitas, no contesta el teléfono. Se ha convertido en un fantasma que ocupa las habitaciones de ese apartamento sin dejar rastro de su paso. Comienza a automedicarse con sedantes, los mismos que Onassis le daba para dejarla inconsciente. Ahora los toma para no sentir, para dormir sin soñar. También pastillas para dormir cada vez más fuertes. Deja de comer. Su hermana Jacquincy le manda medicamentos desde Atenas. Su amiga Vaso de Betsy intenta cuidarla. María las rechaza. Rechaza a todos. Sus amigos intentan visitarla y la sirvienta siempre tiene excusas. Madame está en el baño. Madame está en la peluquería. Y cuando alguien logra entrar, encuentra a una mujer irreconocible, demacrada, con la mirada perdida y las manos temblorosas, como si ya estuviera muerta pero su cuerpo no se hubiera enterado. Jacques Bourgeois, uno de los pocos amigos que seguía insistiendo en verla, describió esas visitas con palabras que duelen. Entraba en ese apartamento enorme y oscuro, con las cortinas siempre cerradas, y encontraba a María en un sillón mirando la nada. A veces no lo reconocía, y otras veces lloraba sin razón aparente. Los vecinos escuchaban música de ópera a las 3 de la madrugada, grabaciones de María en sus años de gloria. La voz joven y perfecta resonando en el apartamento donde la mujer que la había producido ya no podía hablar sin que le temblara la garganta. Era como si María asistiera diariamente a su propio funeral. Y aquí llegamos a la 4ª y última revelación. El certificado médico que revela la verdadera causa de su muerte y que su familia ocultó durante 40 años. Durante décadas el mundo creyó que María Callas murió de un infarto, un fallo cardíaco súbito repentino, sin aviso, natural. El corazón que tanto había amado y tanto había sufrido finalmente se rindió. Esa era la versión oficial y nadie tuvo razones para cuestionarla porque era plausible y sobre todo conveniente para todos los que habrían resultado incómodos si la verdad hubiera salido antes. Pero en 2002, 25 años después de su muerte, su médico personal, el doctor Mario Giacobazzo, reveló algo que cambia todo.
María padecía dermatomiositis, una enfermedad autoinmune que destruye los músculos del cuerpo de adentro hacia afuera. Todos los músculos, incluyendo los de la laringe, que son los que sostienen la voz de un cantante, incluyendo el corazón. El deterioro de su voz no era consecuencia de sus elecciones personales ni de sus escándalos, era consecuencia de una enfermedad que destruía físicamente su instrumento desde adentro, sin que ella pudiera impedirlo. El tratamiento requería corticoides e inmunosupresores de por vida, que paradójicamente también dañan el corazón a largo plazo. Un círculo del que no había salida limpia. Investigadores de la Universidad de Bolonia analizaron los últimos videos de María y encontraron en su postura encorvada, su respiración extraña y la debilidad visible de sus músculos las huellas inequívocas de la enfermedad. María Callas no perdió la voz por estrés emocional. La perdió porque una enfermedad silenciosa destruía los músculos de su laringe desde adentro. Pero la parte más perturbadora no es el diagnóstico, es lo que María hizo con él. Había dejado de tomar sus medicamentos. Sin los corticoides, la enfermedad avanzó sin freno. Su cuerpo se consumió con una velocidad que aterraba a quienes la veían. ¿Por qué dejó el tratamiento? Nadie lo sabe con certeza. Algunos médicos creen que ya no le importaba vivir, que después de perder a Onassis, de perder a su hijo, de perder su voz, de perder todo lo que le daba razón para levantarse cada mañana, el tratamiento le parecía una forma de prolongar algo que ya no quería prolongar. Otros creen que fue algo más gradual y menos consciente, una dejadez que se fue haciendo más profunda con cada semana, una forma de rendirse sin violencia ni dramatismo, simplemente dejando que el cuerpo hiciera lo que quisiera sin obstáculos. Su ex esposo Meneghini, en un libro publicado tras su muerte, afirmó que María eligió irse, que ya no quería seguir, que encontraron señales de que había tomado demasiadas pastillas esa noche, aunque nadie investigó lo suficiente para llegar a una conclusión definitiva. El misterio sigue abierto. 16 de septiembre de 1977. París. María tiene 53 años. Ha pasado la noche sola en su apartamento, como pasa la mayoría de las noches. Los sirvientes duermen en otro piso. Esa mañana se despierta con un dolor punzante en el costado izquierdo, un dolor que reconoce porque lo ha sentido antes, pero esta vez es diferente, más intenso, más definitivo, como si algo dentro de ella supiera que esta vez el dolor tiene otro significado, como si el cuerpo, ese cuerpo que la traicionó tantas veces a lo largo de toda su vida, hubiera decidido que ya era suficiente. Intenta levantarse, sus piernas no responden, intenta llegar al baño, cae al suelo antes de poder alcanzarlo. Su sirvienta la encuentra minutos después, tirada en el suelo del baño, sin responder, sin respirar. Cuando llega el médico, María Callas ya está muerta. Murió sola en un baño, lejos de los escenarios que la adoraron, lejos de los hombres que la usaron, lejos del hijo que nunca pudo abrazar. La voz más extraordinaria del siglo XX se apagó sin que nadie la escuchara. ¿Sabes cuál fue el último sonido que hizo María Callas? El golpe de su cuerpo contra el suelo de mármol del baño. Ni una nota, ni una palabra, solo el sonido sordo de una mujer cayendo. Después de toda una vida llenando los teatros más grandes del mundo con una voz que hacía llorar a gente que no entendía el idioma que cantaba, murió en silencio, en el suelo de un baño, sin que nadie la sostuviera. Su funeral fue 4 días después, en la Catedral Ortodoxa Griega de París. Cientos de personas llorando como si hubieran perdido a alguien de su familia. La iglesia llena de rosas, lirios y orquídeas, las mismas flores que habían llovido sobre sus escenarios. Pero ninguno de los hombres que la destruyeron tuvo la decencia de aparecer. Meneghini no fue. Onassis ya estaba muerto. Su viuda Jacqueline tampoco fue. Ningún empresario que se enriqueció con su talento asistió. Solo los admiradores, los que la amaban de lejos, los que nunca la tocaron ni la usaron ni la traicionaron, la incineraron en el cementerio de Père Lachaise. Pusieron sus cenizas en un columbario. Semanas después, alguien robó la urna. La encontraron abandonada en otro rincón del cementerio, tirada sin cuidado, como si incluso en la muerte alguien necesitara desordenarla. Nadie sabe quién ni por qué. Finalmente sus restos fueron esparcidos en el mar Egeo, el mar de Grecia, el país que su madre la obligó a adoptar, el país de Onassis, el país donde perdió a su hijo. María Callas no tuvo paz, ni cuando respiraba, ni cuando dejó de hacerlo. Pero su historia no termina en ese baño de París.
2 años antes de morir, en 1975, María recibió una visita inesperada, Aristóteles Onassis. Su matrimonio con Jacqueline era un desastre conocido por todos. Dormían en ciudades distintas, se comunicaban por abogados, se odiaban con la intensidad de quienes saben que cometieron un error irreparable. Onassis quería volver con María, ella lo recibió. Hablaron horas en ese apartamento oscuro. Él le confesó algo que era probablemente lo más cercano a la verdad que había dicho en su vida. Te amé, no siempre bien, pero lo mejor que supe, lo mejor que supo. Sedarla para usarla, exigirle que abortara y luego llamar bastardo a ese hijo, abandonarla por otra sin avisar siquiera. Eso fue lo mejor que Onassis supo amar. María no volvió con él, por primera vez tuvo la fuerza de decir que no. Fue su única victoria en toda la relación y llegó demasiado tarde, pero llegó. Onassis murió el 15 de marzo de 1975, 2 años antes que María. Lo destruyó la muerte de su hijo Alexander en un accidente de avioneta, una pérdida de la que nunca salió y de la que ningún dinero ni poder del mundo pudo sacarlo. Murió hundido en una depresión sin fondo. María se enteró por la televisión. En ese apartamento silencioso con las cortinas cerradas, dicen que lloró toda la noche. No por él, dijeron los que la conocían, sino por lo que pudo haber sido, por la vida que nunca tuvieron, por el hijo que él se negó a reconocer y que ella siguió visitando de noche en ese cementerio de Milán. Hoy, casi 50 años después de su muerte, María Callas sigue siendo la soprano más famosa de la historia de la ópera. Sus grabaciones se venden por millones en todo el mundo. Su cara aparece en sellos postales de una docena de países. Su nombre está en calles de París, Atenas y Milán. La película que Pablo Larraín estrenó con Angelina Jolie, interpretándola, la ha devuelto al centro de la conversación mundial, con una fuerza que nadie esperaba. Jolie estudió 7 meses para el papel. Tomó clases de canto, aprendió a respirar como cantante de ópera, se transformó físicamente para capturar algo de lo que María fue. La película es hermosa, emotiva y visualmente extraordinaria, pero cuenta solo una parte. No cuenta lo que su madre le hizo durante la ocupación nazi. No cuenta lo que Onassis le hacía cuando dormía. No cuenta la tumba sin nombre en las afueras de Milán, donde un hijo sin apellido espera a una madre que nunca volverá. No cuenta que María Callas fue una niña que solo quería ser amada y que el mundo, en vez de amarla, la devoró. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase la persiguió toda su vida. Se la dijo su madre cuando tenía 5 años. Se la repitieron los hombres que la explotaron. Se la susurró a sí misma en las noches de soledad de París. Y al final resultó ser la mentira más cruel que le contaron, porque no era verdad. María Callas tenía mucho más que su voz. Tenía un corazón capaz de amar sin límites ni condiciones. Tenía una voluntad de hierro que la sacó de la pobreza de Queens y de la ocupación nazi y de años de abuso y la llevó a los escenarios más importantes del mundo partiendo de cero. Tenía sueños de familia, de hijos, de una vida normal lejos de los focos, sueños que cualquier persona tiene derecho a tener y a perseguir. Pero nadie la dejó tenerlos. Su madre la convirtió en mercancía antes de que aprendiera a leer. Su primer esposo la robó durante 10 años mientras fingía protegerla. El amor de su vida la destruyó sistemáticamente durante una década y luego la descartó para pasar a un trofeo más brillante. La voz se apagó, pero el dolor quedó grabado en cartas que nadie debía leer, en tumbas que nadie debía encontrar, en certificados médicos que nadie debía revelar durante 40 años. María Callas merecía amor, merecía protección, merecía una infancia donde alguien la mirara sin calcular cuánto valía. Merecía un hijo que creciera y la llamara mamá. No tuvo nada de eso, nadie se lo dio. Su madre la vio como mercancía, su primer esposo la vio como inversión, el amor de su vida la vio como trofeo. Y el mundo, ese mundo que llenaba los teatros para escucharla, ese mundo que la llamaba la divina, ese mundo que lloraba con sus interpretaciones sin entender del todo de dónde venía ese dolor que hacía que su voz sonara diferente a cualquier otra voz, ese mundo también la falló, porque preferimos adorar a los ídolos que proteger a los humanos. Porque es más fácil aplaudir que ayudar, porque el talento nos ciega al sufrimiento que hay detrás de él. María Callas fue la voz del siglo XX, y fue también la víctima del siglo XX. Pero si contamos su historia completa, sin omisiones ni eufemismos, sin proteger a quienes no merecen protección, quizás las próximas Marías la tendrán diferente.
Quizás la próxima niña con una voz extraordinaria no tenga que elegir entre su arte y su dignidad. Quizás la próxima mujer con un don que el mundo quiere explotar encuentre a alguien que la proteja en lugar de ponerle precio. Eso depende de que contemos esta historia, completa, sin censuras, sin olvidar a quienes el mundo preferiría olvidar.